la gente se mete en carreras como psicología, nutrición, fisioterapia y otras, que son carreras principalmente para personas que luego tienen que ser autónomas, y esto no te lo explican. Es muy fácil perder el norte, digamos, de alguna manera, haciendo lo que funciona. El tema es, lo que funciona es lo que a ti te interesa, porque tú tienes que tener claro para qué estás ahí. O sea, hay gente a la que le gusta porque sí, porque es un contenido fácil o porque es polémico, porque no sé qué, pero te está ayudando a cumplir tu objetivo. Si no es así, por ahí no tienes que ir. No necesitas tener 1 millón de seguidores. Tú necesitas tener una base suficiente para tener que esto te permita luego pues, tener una serie de clientes suficientes para poder mantener tu negocio. Las redes sociales, algo que es importante no olvidar, es que no son tuyas. O sea, tú estás ahí como de alquiler, digamos. Entonces, si un día TikTok te banea, adiós. Antes de pasar al episodio, os informo de que todavía tenemos en promoción el curso de Filosofía de la Ciencia y de la Psicología hasta finales de agosto. Una rebaja veraniega de un 50% que deja el curso a un precio de tan solo 39 euros. Además, para las que todavía no lo sepáis, hemos lanzado ya las entradas del siguiente Psicofest, el mayor evento de divulgación científica en habla hispana, que se celebrará el 18 de noviembre en Madrid. Asistirán profesionales de la talla de María Jesús Froxán, Ramón Nogueras, Ernesto Castro o Supernani. Tenéis toda la información de los 17 invitados y la venta de entradas en www.psicofest.es. Dicho esto, os dejo con este magnífico episodio junto a Sandra Parmo. Yo siempre he sido un perfil un poco extraño, ¿vale? Desde que estaba en el colegio y tal. Y sí que es verdad que yo me tiré por la vía científica, digamos, hice el bachillerato científico, pero desde que estaba en la ESO a mí me interesaba mucho la publicidad, el marketing, o sea, lo poco que podía saber yo de eso. De hecho, hicimos una asignatura en la ESO, si no recuerdo mal, y entonces me llamaba la atención y me leí un libro que me llamó mucho la atención y yo era como una idea que tenía ahí, pero me metí en ciencias porque pensaba, bueno, como no lo tengo muy claro, quizás tendré más opciones, porque desde el bachillerato social, por ejemplo, te quedaba como más limitado, ¿no? Entonces dije, pues mira, como las ciencias también se me dan bien, me pongo por ahí. Y luego cuando estaba estudiando bachillerato, pues dije, me gusta la psicología, mi trabajo, ¿cómo es? El trabajo de recerca se dice, ¿no? El de bachillerato. Es que imagínate, hace 8.500 años de eso, ni me acuerdo. Lo hice sobre la anorexia, curiosamente. Y después pues dije, pues vale, pues entro en psicología. Entré allí y cuando estaba allí yo me di cuenta de que, o sea, todas mis compañeras tenían como una vocación muy clara, ¿no? Por la clínica y hablaban mucho de temas de clínica y tenían como todo muy definido y yo estaba ahí como más perdida que yo qué sé, porque no tenía nada claro, o sea, no tenía ningún interés en hacer clínica. Y bueno, los que habéis hecho la carrera de psicología sabéis que los primeros años pues son fundamentalmente, no te diré que es que sea clínica como tal, pero está muy relacionada con el ámbito clínico, sobre todo. Entonces era como, bueno, no acabo de entender muy bien qué hago aquí, porque yo no quiero hacer clínica, no sé si este es mi sitio, entonces decidí entrar en publicidad. Y durante un año estuve en las dos carreras. Entonces, después de ese curso, haciendo las dos carreras, me pasé a publicidad. O sea, dejé psicología porque era una locura hacer dos carreras al mismo tiempo. Eran muchísimos exámenes y tal, y porque están súper lejos. O sea, yo creo que si estuvieran más cerca sería más sencillo porque los exámenes me va a odiar la gente. Pero siempre lo digo, los exámenes de publicidad no son muy difíciles, ¿vale? Pero el tema era tener muchos exámenes y sobre todo que uno está en una punta y otro está en la otra punta, en las facultades. Entonces era horrible. Me fui a publicidad y cuando acabé las asignaturas de publicidad dije, qué horror, no me gusta nada eso que estoy haciendo. Porque empecé a hacer prácticas en agencias y me parecía todo horrible, sinceramente. O sea, era como, yo no quiero hacer este trabajo porque solamente podías hacer prácticas de account manager, ¿no? Lo que sería esto que al final no deja de ser como un perfil, vamos a decir, súper administrativo que hace de intermediario entre clientes y las personas que están dentro del equipo, ¿no? Y yo eso no lo acababa de ver. Entonces, como me quedaba un año más o menos de psicología,
volví a psicología porque a mí la carrera me gustaba y la acabé. Y en todo ese tiempo yo ya había estado trabajando en recursos humanos, o sea, hacía prácticas en recursos humanos. De hecho, las prácticas de publicidad que me acabaron convalidando eran de recursos humanos. Convencí para que me las dejaran como colar en un departamento de recursos humanos. Entonces, luego, pues yo ya estaba trabajando en recursos humanos, acabé la carrera, seguí trabajando en recursos humanos y ahí continué hasta que luego di la vuelta y me fui al marketing. Y he dado muchas vueltas, pero haciendo cosas distintas. O sea, ya cuando yo cambié, ya el marketing era muy distinto y era más marketing online, era otro tipo de cosas. O sea, pensar que es que yo tengo unos años, entonces cuando yo estoy en publicidad era tele, radio, ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, yo he estudiado esa publicidad. Entonces era muy diferente. ¿Y cómo fue para que luego acabaras divulgando? Porque luego ya después de todo eso, estuviste trabajando en X sitios y te acabaste luego lanzando por tu cuenta y empezando a divulgar. Yo siempre he querido, o sea, siempre no te diré que lo tuviera claro, pero sí que veía que yo no acababa de encajar en determinados entornos, sobre todo entornos muy corporativos, no, digamos que no pegaba mucho, o sea, no me acababa yo de ubicar ahí. Y luego yo trabajé sobre todo en startups, que era un entorno que sí que me gustaba por ciertas cosas, pero que no dejaba de tener otras, no sé, características que no me acababan de encajar, o al menos en los sitios en los que yo había trabajado, ¿no? Entonces, siempre pensaba que quería hacer cosas por mi cuenta, pero nunca me atrevía porque o probaba, no sé, tenía un canal de YouTube, lo tenía durante unos meses, luego lo dejaba ahí colgado porque qué vergüenza que la gente me vea y no sé qué, este tipo de cosas. Entonces, luego tenía una cuenta en Instagram y esta cuenta luego no sabía qué hacer con ella y entonces me creaba otra. Así me pasaba la vida. No sabía muy bien, o sea, iba dando tumbos, o sea, no os voy a engañar, esto es así. Entonces, lo que pasó es que más o menos cuando llegó la pandemia y tal, empecé a hablar un poco más de temas así relacionados con psicología, relacionados con un poco de todo, era un pupurri, pero sí que fui más constante, igual porque yo no sé, como que me dio un poco igual. Yo ya me creé cuentas que no se podían asociar a mí de alguna manera, o sea, estaba alejada de toda la gente que me conocía de mis antiguos trabajos, de no sé qué, de no sé cuánto, entonces era como, me da igual, yo digo mis cosas y tal. Y ahí fue cuando empecé como más en serio, que empecé en Instagram y Twitter así, y luego me pasé a TikTok. Que en TikTok fue como mi sitio así de experimentación de voy a probar a hacer cosas en esta red social eh, como tan diferente, ¿no? Que en ese momento todo el mundo decía, eso es para bailes y no sé qué. Y bueno, no, pues es un sitio en el que se puede subir cualquier tipo de contenido, en realidad. ¿Tú qué opinas de esta necesidad que hay realmente en la psicología, sobre todo en la psicología clínica, de tener que hacer un poco esa marca personal mediante divulgación o mediante, bueno, cierta presencia en redes? Porque si no, pues evidentemente es que te vas a comer los mocos a menos de que te dediques pues a algo que esté en lo público y oposites o... Recursos humanos, ese tipo de cosas, sí. Claro, sí. Bueno, aquí hay dos cosas. Una es que hay que tener claro, a mí me gustaría, o sea, creo que sería interesante que a los estudiantes de bachillerato, me refiero, se les diera algo más de información sobre salidas profesionales y qué implicaciones tienen esas salidas profesionales, porque la gente se mete en carreras como psicología, nutrición, fisioterapia y otras, que son carreras principalmente para personas que luego tienen que ser autónomas, y esto no te lo explican. Entonces, claro, si tú entras en una carrera, literal, hay gente que sale de la carrera después de 4 años y no sabe que no va a salir y alguien le va a ofrecer un contrato. O sea, muchísima gente no lo sabe. Que piensan, ah, sí, ahora viene cuando alguien me contrata y no. Eso no suele pasar, ¿vale? No es habitual. Entonces, creo que estaría bien que eso se explicara, punto número uno. Y luego, eh, también es verdad que en el mundo en el que estamos ahora, el hecho de tener una marca personal y tener cierta visibilidad en redes sociales, en la que sea, en el formato que tú quieras, como tú quieras hacerlo, es algo que un poco necesita prácticamente todo el mundo
al menos todo el mundo que empiece ahora y todo el mundo que, no sé, que no sea funcionario, lo necesita, porque vivimos en un mundo muy incierto, que se mueve mucho, ya no existe me paso 35 años trabajando para la misma empresa, entonces es interesante que tú tengas un sitio en el que hablas de tu trabajo, de los temas que a ti te interesan, de cuál es tu punto de vista sobre ciertas cosas, para que se dé la situación que se dé, porque te quedes sin trabajo o porque a ti no te interese mantenerte en el sitio en el que estás, te puedas cambiar, tengas oportunidades, haya personas que se interesen por ti. O sea, creo que es que esto es una cosa que nos guste o no, ha cambiado y es así. ¿Es una mierda? Sí, porque esto implica hacer un trabajo que antes no se tenía que hacer. O sea, antes la gente, como mucho, tenía un currículum, digamos, ¿no? Pero creo que hay una alternativa. No lo creo. O sea, ahora mismo creo que es algo que tenemos que hacer todos por nuestro propio interés. O sea, porque nos beneficia para tener muchísimas oportunidades, para tener opciones y porque es que si no estamos un poco como que no existimos de alguna manera. Sí. Sí, en mi opinión es un poco distópico realmente por eso, justo, porque estás llevando a cabo un trabajo paralelo que nadie te está remunerando directamente por ello y bueno, pues también puede surgir en muchas personas cierto miedo a exponerse, ese síndrome del impostor, ¿no? Ese lo haré mal, ese subiré un contenido, me van a castigar en redes sociales. ¿Cómo vencemos todo eso? Bueno, no, o sea, vosotros también, bueno, tú sobre todo que estudias psicología, al final todos sabemos que los miedos no se superan a base de darle vueltas. Mm. O sea, por mucho que tú pienses en tu casa, ay, ¿qué va a pasar? Y van a pensar esto y van a pensar lo otro, no sé qué, no sé cuánto, no se va a superar eso. Por mucha, yo qué sé, reestructuración cognitiva o cualquier cosa que hagas tampoco, la única forma es exponerse gradualmente, ponértelo fácil, hacer cosas que se te dan bien. O sea, es que siempre buscamos lo complicado, que esto es algo muy habitual, ¿no? Y también buscamos lo complicado porque es una manera de no hacer ciertas cosas, ¿vale? Es como una excusa. O sea, hay personas con las que me encuentro que me dicen, claro, es que a mí me gustaría publicar en Instagram, me lo invento, por ejemplo, pero es que ya, es que a mí no me gusta hacer vídeos, no sé qué, no hagas vídeos, ¿sabes? O sea, no hay ninguna obligación de hacer vídeos. Entonces, tampoco nos podemos poner esa excusa. Entonces, tú piensa, dale, tú quieres publicar en Instagram, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿De qué temas más o menos puedes hablar sin tener dificultades? No tienes que ser el máximo experto en nada. Es, bueno, yo hay ciertos temas de los que puedo hablar o que si no los domino a la perfección, puedo aprender, me puedo formar, puedo buscar información e ir hablando de eso. Entonces, sobre todo, ponértelo fácil en ese sentido y no pensar, claro, es que hasta que no lo domine todo a la perfección, no puedo hablar de nada, no, habla de lo que sabes, intenta empezar por algo sencillo, que no pasa nada. Y luego respecto al miedo, que todos lo tenemos, y esto es algo que siempre sale cuando hablamos de estos temas, Sí. en nuestro ámbito concreto, digamos, que son los psicólogos, hay mucho miedo, igual que en todos los ámbitos en los que o sea, el conocimiento es algo como muy fuerte, digamos, hay mucho miedo a exponerse porque hay otros profesionales que llevan años y te pueden decir qué estás diciendo, tal, no sé qué, ¿no? Pero es que la realidad es que eso pasa muy poco. O sea, no pasa habitualmente y cuando pasa, por norma general, te ayudan, o sea, no te lo dicen mal, no simplemente te dicen, oye, si quieres buscar información sobre esto, pues tal, o sea, te dan alguna indicación o te corrigen, pero bien, o sea, no, que es mucho más un miedo como fundado, o sea, que infundado, que no algo irreal, ¿sabes? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que es normal, a todos nos ha pasado, pero que no pasa. Casi nunca pasa. Y si alguien lo hace mal, es esa persona a la que se está retratando, ¿sabes? O sea, si alguien te dice algo mal porque has publicado algo y yo qué sé, no es súper perfecto, pues es problema de esa persona. Y una cosita, creo que sería interesante también como para las personas que nos vean y o sea, nos vamos a centrar en psicología, pero seguramente hay personas que son aficionadas a la psicología y que son de otros ámbitos también.
Pero a la hora de construir esa marca personal que dices que es fundamental en cualquier ámbito, algunos más que otros, pero en general a todos nos iría bien, em, cuáles son los tips que darías para dar esos primeros pasos, ¿no? ¿En qué red me pongo? ¿Debo aprender de diseño? Si tienes también algún tip de, pues, debo hacer networking, debo construir una comunidad, relacionarme con personas del gremio que tengan también sus marcas personales y que divulguen, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían como los básicos un poco y los requisitos de, pues eso, empezar a dar esos pasos? Sí, o sea, tema de diseño y tal, yo sé que es algo que preocupa mucho. A mí, por ejemplo, también me ha dado muchísimos calentamientos de cabeza, pero la verdad es que no es algo prioritario ni mucho menos. O sea, haz algo sencillo, coge una plantilla de cualquier sitio, elige uno o dos colores y tira para adelante, ¿sabes? O sea, no te compliques la vida. Luego, si llega el momento en el que necesitas algo más currado o yo qué sé, tienes una empresa y ya lo complicarás todo lo que quieras, pero de entrada, cero complicación. Eh, Luego, en cuanto a cosas que tienes que hacer, para mí es muy importante tener referentes, porque si no los tienes es como bastante difícil crear algo en la nada. Es como, sí, es que quiero hacer tal cosa y yo siempre pregunto, ¿tienes algún referente, alguna persona que te guste, que está haciendo algo? Si alguien me dice que no, digo, pues ese es el primer paso que tienes que dar, porque si no, ¿en base a qué? O sea, no sabes qué se está haciendo, qué personas están hablando de esos temas, cómo se habla de esos temas, qué funciona, qué formatos. Si no sabes eso, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a inventar tú? No tiene ningún sentido. O sea, ya hay muchísima gente hablando de lo que sea que quieras hablar. Elige dos o tres y utilízalo. O sea, aprovecha todo ese conocimiento, todo eso que ya han hecho esas personas a tu favor, ¿sabes? O sea, ya existe, ¿no? No empieces tú, intentes inventar las ruedas, ¿sabes? Y ten muy claro quién quieres ser tú, quién quieres que los otros perciban. Porque una cosa que es bastante fácil en redes sociales es engancharse a tendencias, engancharse a polémicas, engancharse a ciertas cosas, bueno, porque es como funcionan las redes sociales, ¿vale? Las redes sociales tienen un peligro muy heavy para alguien que las quiere utilizar de forma profesional, ¿eh? No digo si es tu cuenta personal, lo que quieras, pero si lo quieres utilizar de forma profesional, es muy fácil perder el norte, digamos, de alguna manera, haciendo lo que funciona. El tema es, lo que funciona es lo que a ti te interesa, porque tú tienes que tener claro para qué estás ahí. Tú tienes que pensar cuál es tu objetivo. Yo estoy aquí en redes sociales porque quiero conseguir clientes, o porque quiero que una empresa me contrate, o porque quiero tener simplemente una marca potente para que me lleguen oportunidades, ¿no? De proyectos, de colaboraciones, de cosas que yo pueda hacer con empresas o con lo que sea. Vale, si estás ahí para eso, mantente con eso, porque muchas veces pasa que, claro, te metes en ciertos bucles de contenido que gusta mucho porque tiene muchos likes y no sé qué y no sé cuánto, es que ese contenido no es el que te ayuda a ti. O sea, hay gente a la que le gusta porque sí, porque es un contenido fácil o porque es polémico, porque no sé qué, pero te está ayudando a cumplir tu objetivo. Si no es así, por ahí no tienes que ir. Sí, es que totalmente. O con ese tema, por ejemplo, yo veo que hay muchas cuentas que se van a subir más a este contenido viral o a esas polémicas, estas cosas que evidentemente te van a hacer crecer más rápido, pero que no tienes por qué sentirte más cómodo con esa divulgación y a lo mejor se sale un poco de la línea que tú querías llevar y acaban creciendo mucho y tienen 300.000 seguidores, por ejemplo, pero de esos 300.000 seguidores, cuando lo quieren todo eso materializar en, no sé, en ventas de cursos, en que les lleguen pacientes a terapia, en cualquier cosa así, realmente acaban siendo seguidores vacíos porque los han conseguido con, aunque suene mal, con una pesca de arrastre. Y no sé, yo siempre he abogado, por lo menos en Engrama, por hacer pues algo con lo que nos sintamos más cómodos, que no quiere decir que no podamos a veces entrar en temas más polémicos o virales. Evidentemente hay veces que lo haremos, pero siempre manteniendo esa esencia, ese estilo y creo que es más útil una comunidad sólida y fiel, aunque sean de 1.000 seguidores, que en una de 300.000 porque esos 300.000 pues luego es puro vacío.
Hay diferentes estrategias en esto. Mi estrategia, o sea, mi manera de entender la creación de contenido, la divulgación o tal, es enfocada a conseguir unos objetivos, que en mi caso, pues para las personas que trabajo, es conseguir clientes, ¿no? Entonces, tú necesitas tener algo que sea sostenible y algo que sea rentable. Tú no necesitas ser famoso. Son cosas muy distintas. O sea, que si eres famoso, pues fenomenal, pero que no es necesario. O sea, ese no es el camino. Y, por ejemplo, en TikTok eso pasa mucho. Yo me pasé mucho tiempo en TikTok, allí aprendí mucho de estas cosas. En TikTok pasa mucho porque en TikTok hay una cosa, hay un contenido que funciona muy bien, que son los trends. O sea, cualquier tipo de trend, de típicos audios que funcionan muy bien y tal. Vale, eso está genial, pero hay mucha gente que crece en base a trends. Y claro, si una persona no es capaz de ver un vídeo de 1 minuto tuyo en el que hablas, no te va a comprar. No te va a comprar ni un boli. Entonces, está fenomenal el intentar hacer un contenido más catchy, digamos, ¿no? Que puede atraer a ciertas personas, pero siempre que esos temas estén dentro de tus temas core, digamos, o sea, intentándotelo llevar a lo tuyo, no hago un contenido viral porque es viral, porque sí, pero que luego eso tenga un sentido para que esas personas puedan ver otro tipo de contenido más en profundidad, que al final sea el que a ti te posicione como autoridad o referente en tu sector. Porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, ninguno, ¿sabes? O sea, sí puedes tener muchos seguidores, pero es eso, tú al final, salvo que quieras ser influencer, que lo repito, está fenomenal quien quiera serlo, pero como no es para lo que yo trabajo, ¿sabes? Pues tú quieres ser un profesional que tenga un negocio rentable, punto. Entonces no necesitas tener 1.000 millones de likes, ni de visualizaciones, ni de nada, porque eso es una cosa que utilizan los influencers porque necesitan métricas para enseñárselas a las marcas. Pero tú no, o sea, ese no es tu business. Y una cosa también respecto a lo de TikTok, hay algo que me genera muchas dudas, porque nosotros recientemente también hemos empezado a publicar más cositas en TikTok y bueno, no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle, así que muchas veces colgamos cosas que también usamos en Instagram y tal. Pero claro, nos damos cuenta que en TikTok es una red social donde todo va tan rápido y todo el mundo está tan sumamente enganchado mientras ve el contenido que sí que es verdad que yo me he dado cuenta consumiendo TikTok a veces que hay un perfil que te gusta especialmente y entras y deslizas en ese perfil y te gustan todos los vídeos, pero no es lo más común, ¿no? Por lo general, tú estás como en la zona principal, vas deslizando infinitamente y es... En el para ti. Sí, exacto. Y tengo como la sensación esta de que de alguna forma se pierde más la oportunidad de que la gente entre en el perfil. Es decir, si haces un contenido que vaya a intentar ser viral y se viraliza pues 1 de cada 10 vídeos tuyos, ese vídeo viral es muy posible que la gente lo vea, pero no llegue a entrar en el perfil. Si consigues realmente como un público más fiel que te esté viendo todos tus vídeos porque realmente te has convertido en referencia en ese sentido, en ese nicho en TikTok, que es algo más complicado todavía, entonces sí que quizá puedes lograr eso, ¿no? Que entre la gente en el perfil. Entonces, me genera esas dudas de decir, realmente para gente más pequeña, digamos, de pues eso, que está empezando con su marca y tal, realmente sirve tanto el TikTok, porque ese es lo que digo, ¿no? Que me parece difícil que la gente llegue a acceder a tu perfil, que les guste una mayoría de vídeos y que luego lleguen a entrar pues también a ver tus servicios y todo lo que tengas después, ¿no? Para promocionar. O sea, sí que sirve. Yo llegué a tener 200.000 seguidores en TikTok y sí que puedes. O sea, el problema no era, digamos, es que TikTok no sirve para esto o para lo otro, sino que la estrategia que había detrás, o sea, lo que yo estaba haciendo no estaba bien hecho en cuanto a creación de contenido y cómo, o sea, cómo yo pretendía que esas personas llegaran a mis servicios y tal, o sea, pretendía que fuera magia de alguna manera, ¿sabes? Ah, mira, y entonces, después de ver vídeos míos, entonces van a descubrir que me quieren contratar, o sea, no funciona así, pero sí que funciona. Y una cosa que creo que es importante tener en cuenta dentro de TikTok, porque es verdad que también TikTok funciona, o sea, tu algoritmo, lo que te muestra a ti, digamos, está muy relacionado pues, con el tipo de contenido que tú consumes, ¿vale? Pero tú lo puedes educar y ver otro tipo de contenido.
Entonces, hay personas, porque es verdad que si coges el típico contenido generación Z, todo cambia todo el rato, cambia el vocabulario, cambia lo que hacen, cambia, pero porque hacen un contenido que es muy fácil, o sea, muy que implica, o sea, no necesitas 8.000 horas para hacer eso porque no hay como una investigación detrás, no hay nada, ¿no? Documentación, no hay nada, entonces lo pueden hacer. Pero luego hay muchos perfiles que hacen contenido totalmente a su rollo y les funciona. Entonces, claro, necesitas encontrar un rollo que a ti te guste para que tú puedas ser consistente con eso. Y te voy a poner un ejemplo que muchas veces comento porque es un ejemplo que a mí me parece como muy paradigmático, aunque sea una influencer, que es una influencer que yo conozco que hace un contenido que no es para nada trendy, porque es que no, o sea, es como un contenido de señora mayor, te diría, ¿vale? O sea, para que lo tengamos en mente. Todo el mundo puede pensar que eso en una red social prominentemente de generación Z no tiene ningún sentido. Y en cambio, esta chica ha crecido, pero a lo bestia, en una red social en la que ella ni siquiera le daba duro por ella, porque ella tiene un contenido muy distinto y es muy influencer de lujo con un rollo súper clásico y tal, y piensas, ¿qué? Esto no pinta nada aquí. Pues sí. Entonces, el tema es que tú tengas claro lo que tú quieres mostrar y cuál es tu estilo, que lo definas, que lo vayas perfilando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Porque tampoco desde el primer día es difícil, y que tú seas consistente, porque la gente, si tú dices, no, es que esta persona hace este tipo de vídeo y a mí me interesa por el motivo que sea, porque me gusta la ropa, porque me gusta cómo se maquilla, porque me cae bien, por lo que sea, la gente va a estar ahí. Entonces, hay que un poco quitarse esta barrera de, claro, es que si no haces lo que hace todo el mundo y sigues una serie de no sé qué, no funciona. No es así. Y no sé qué opinas, pero yo hay veces que también quizá desde el prejuicio, porque no he indagado tanto como seguramente tú en TikTok, pero sí que pienso que TikTok puede ser una red social sí que mucho más útil para ese crecer un poco más rápidamente, porque evidentemente ahora mismo si quieres viralizar algo, creo que es la única red social que tienes. Y a partir Mm, de ahí sí que trasladar gente también a esas otras redes sociales donde forjar una comunidad sí que más sólida y, por sí, ejemplo, pues tener, no sé, YouTube, pues es, YouTube sí, también es de vídeos, pero no deja de ser un buscador. YouTube es como más atemporal. Entonces, si sí. quieres trasladar a la gente ahí, seguramente se vaya a consolidar mejor la audiencia o en Instagram, por ejemplo. También sí que es una red social temporal, pero creo que no funciona de la misma manera que TikTok. Bueno, es que Instagram, o sea, claro, son muy distintos porque al final TikTok y Google, digamos, o YouTube, funcionan de la misma manera en el sentido de que son como buscadores, como, pues, no sé, pues como Google, básicamente, o sea, lo que entendemos por un buscador. En cambio, Instagram no sirve para eso. Hacer research en Instagram, por eso es bastante complicado. Por eso, en cuanto a buscar tendencias y tal, es mucho más útil TikTok, porque es más fácil buscar, básicamente. Eh, y sí que estoy de acuerdo en que TikTok te puede servir mucho como, digamos, vía de entrada y que luego, si quieren como ver más contenido en profundidad o más detallado o más no sé qué, los puedas llevar a YouTube o a otros sitios. Instagram tiene el problema de que el contenido desaparece. O sea, el contenido de TikTok o el contenido de YouTube es evergreen. No todo, porque evidentemente si tú te dedicas a hacer tendencias, pues va a desaparecer. Pero si tú haces un contenido que puede ser útil en cualquier momento, porque si dices una receta de tortilla de patatas, ¿sabes? Por poner un ejemplo, lo puedes ver hoy o lo puedes ver dentro de 10 años, ese contenido te interesa tenerlo en redes sociales que son más evergreen. Instagram tiene el problema ese de que tú subes hoy algo y eso no lo vuelve a ver. Ese contenido dentro de 3 meses desaparece, o sea, nadie lo va a ver, nadie va a saber que existe. Entonces, tiene la parte positiva de que puedes reciclar tu propio contenido porque la gente no sabe que hace 6 meses subiste un post que hablaba de lo mismo, pero tiene el problema de que es eso, todo desaparece. Entonces, claro, ya que te lo curras, intenta que también tener formatos que puedan perdurar más en el tiempo y que no todos estén en redes sociales también.
Bueno, esa vía que estás abriendo ahora del no todo está en redes sociales me parece muy interesante, aunque para cerrar temas redes sociales quería hacerte una pregunta, porque sigamos también un poco cortos de tiempo. Eh, Ahora mismo, o sea, todo el mundo, sí, ya está proliferando, pero si todo el mundo se hace una marca personal y cada vez hay como más, menos espacio, digamos, de visibilidad para las personas, ¿no? Ya se está volviendo extremadamente difícil, incluso para las compañías con mucho dinero, visibilizarse y luchar por ese espacio de publicidad o tener ese altavoz, ¿no? Entonces, ¿crees realmente que no hay un límite a esto? Como que si todos de repente somos emprendedores y somos nuestra marca personal, va a haber ese espacio para todos. Y en ese caso, también, ¿qué es lo siguiente, ¿no? ¿Qué son las siguientes tendencias? Dejo de lado eso del fuera de las redes sociales o lo que decíamos, ¿no? Si lo quieres enlazar con eso también, pues es algo que me gustaría tratar porque es muy relevante. Vale, evidentemente, o sea, no todo el mundo tiene que ser emprendedor, eso para empezar, no todo el mundo tiene que ser autónomo, ni emprendedor, ni nada de esto. Entonces, hay distintas, o sea, que tú existas, por ejemplo, en LinkedIn, por poner un ejemplo para profesionales, que en lugar de utilizar LinkedIn como un currículum, como se ha estado utilizando hasta ahora, lo puedes utilizar como una forma de eso, de crear tu marca personal y que la gente sepa de qué temas dominas y qué opinas y cuál es tu punto de vista y tal. Simplemente para qué, porque eres un profesional en activo y te interesa que puedas recibir ofertas de trabajo o proyectos o lo que sea. Entonces, por ahí no lo veo un problema porque, quiero decir, esta gente siempre ha existido, simplemente es un modelo distinto que antes era simplemente un currículum y ahora es otro formato distinto, ¿no? Pero también es que creo que lo entendemos todo como, porque volvemos a lo mismo siempre, que es que estamos muy influenciados por, valga la redundancia, la cultura influencer, ¿vale? Entonces pensamos, claro, pero es que si todo el mundo tiene que tener 3 millones de seguidores, o sea, llega un momento en que eso es imposible, ¿vale? Es insostenible, no hay manera de crecer, ¿vale? Pero es que no es eso. O sea, tú tienes una empresa que se dedica a vender jabones, me lo invento, naturales, no necesitas tener 1 millón de seguidores. Tú necesitas tener una base suficiente para tener que esto te permita luego pues, tener una serie de clientes suficientes para poder mantener tu negocio. Es que, a ver, vivimos en este sistema capitalista en el que parece que todo tiene que crecer y crecer y todos van a salir por la puerta de lo que se crecen, pero eso no es real, ¿vale? O sea, eso no es así. Entonces, muchas empresas o autónomos, digamos, solo necesitan tener una base suficiente para poder mantenerse, o sea, que la empresa sea sostenible. Ya está. Entonces, ¿eso significa que tienen que tener, yo qué sé, eso, 8.000 millones? No, no, es tener una base suficiente que a ti te permita tener un negocio sostenible. Y de la misma manera, es como si me dijeras, claro, pero si todo el mundo va creando empresas, entonces va a llegar un momento pues que al mismo tiempo que se crean, desaparecen cosas. O sea, hay gente que crea un proyecto hoy y dentro de un año ese proyecto ya no existe y aparecen otros. Y esto pues ha sido siempre igual, o sea, que decir, las empresas y los autónomos han existido siempre. Lo único es que ahora, siempre no, pero desde hace mucho, ahora pues tienen como esa ventana online que simplemente es para tener como su público, su comunidad, una vía o sea, una ventana al mundo, digamos, pero ya está. Y luego, respecto a lo que me comentabas de fuera de redes sociales, sí, evidentemente las redes sociales son esa vía para crear como esa comunidad y una vía de entrada para que las personas luego las puedas dirigir hacia otros sitios que son más tuyos, digamos, porque las redes sociales, algo que es importante no olvidar, es que no son tuyas. O sea, tú estás ahí como de alquiler, digamos. Entonces, si un día TikTok te banea, adiós. Si un día Twitter se va a la mierda, ex o como lo llamen, pues hasta luego, Mari Carmen. Entonces, claro, tú si quieres vender algo a la gente, te interesa tener una lista de email, te interesa tener un podcast, te interesa tener otras vías, una web, te interesa un blog, lo que sea tuyo
en lo que la gente le pueda seguir hablando y mantener un diálogo con tus clientes. O sea, las redes sociales cumplen su función, pero no pueden ser como lo único que tú tengas en tu negocio, porque eso pues, puede ser un desastre. Sí, sí, completamente. Mismamente nosotros últimamente pues lo hemos experimentado un poco en propias carnes todo eso. El hecho de que nosotros éramos un proyecto que sí que éramos, cierto modo, dependientes de las redes sociales y, por ejemplo, te topas con que Elon Musk compra Twitter y te cambia totalmente el algoritmo, la forma de funcionar de Twitter y ya nosotros si tenemos que publicitar un episodio, un curso, un lo que sea, en el momento en el que pones un enlace te capan totalmente, bueno, totalmente no, pero te capan bastante el La alcance que visibilidad, sí. claro, entonces ahí ya fue como que la mosca detrás de la oreja de tenemos que diversificar un poco todo esto. Lo de las redes sociales está muy bien, pero que además a ninguno de nosotros es algo que nos guste especialmente, el estar mucho en redes, el tener mucha visibilidad. Entonces, el poder desatarse de todo eso y decir, vale, pues hay que trabajar una newsletter, o hay que trabajar posicionamiento SEO, hay que trabajar otro tipo de publicidades fuera de redes, también te da una libertad y un alivio enorme. Claro, es eso, o sea, no todo puede depender de las redes porque son muy inestables, algunas más que otras, o sea, Instagram, por ejemplo, es bastante más estable, pero en TikTok, por ejemplo, si te banean, tienes poco que hacer porque no hay nadie con quien hablar, o sea, no te van a hacer ni caso. Entonces, sí que tienes que pensar siempre, pues eso, no, tampoco es la idea de necesito estar en 8.000 redes sociales, pero bueno, elige un par que te sirvan, o sea, que se complementen, en las que puedas compartir el mismo contenido pero en distintos formatos o cosas parecidas, y ten alguna cosa que te sirva para que esté fuera, ¿no? Digamos, de eso. Y lo que preguntabais antes de hacia dónde va esto, es que no lo sabemos. O sea, creo que hay mucho miedo, ¿no? Porque ahora, pero esto pasa todo el rato, o sea, siempre, ¿vale? Yo supongo que al tener más años, pues no sé, son cosas que vas viendo, ¿no? Que tienes la sensación de ya no hay nada que hacer, está todo hecho, que claro, ya todo el mundo está en TikTok, ya todo el mundo está aquí, ya todo el mundo está allí, ya está en todas partes, ya no hay nada que hacer. Y yo seguro que lo habéis leído alguna vez porque lo digo muchas veces, o sea, en 2014, señores, en 2014 yo, cuando salí de una empresa, ya pensaba que ya no se podía hacer nada. Porque claro, ¿cómo me voy a meter yo a hacer YouTube? Que yo cuando me creé el canal de YouTube era como, claro, pues es que ya esto es imposible, si ya está todo el mundo en YouTube. En 2014 ni siquiera existían las colaboraciones pagadas, para que os hagáis una idea, o sea, no existía el término influencer. No, eso no, ¿qué es? ¿Vale? No existía Twitch aquí en España, no existía TikTok. O sea, la sensación que tú tienes de es imposible, ya no hay nada más que hacer, está todo hecho y no hay ningún hueco para que yo haga cosas, no es real. Porque, o sea, los seres humanos siempre funcionamos así y vamos creando nuevas cosas, herramientas, recursos, lo que sea. Entonces, es normal que tengas esa sensación porque es abrumador ver la cantidad de gente que hay en todas partes y aparte parece que a todo el mundo le va fenomenal y todo esto, pero que no es real. O sea, que siempre van a salir cosas y tú puedes tener tu hueco. O sea, en el momento en el que tú piensas, ¿qué va? ¿Cómo me voy a crear una cuenta en TikTok si ya hay no sé cuántas personas que son millonarias y claro, yo ya llego tarde, a mí nadie me va a hacer ni puto caso. Mira, yo pensaba eso en YouTube y desde el 2014 hasta ahora, por ponerte un ejemplo, ¿cuánta gente ha empezado en YouTube y le ha ido muy bien? Pues ha habido gente que lo ha hecho en todo este tiempo, ¿vale? O sea, se podía hacer, lo que pasa es que a veces tenemos esta mentalidad de, ¡buah! No se puede, ya llego tarde, ya es imposible. Tengo que llegar en el momento en el que empiece algo. Pero cuando algo empieza, entonces no te metes, porque claro, no sabes de qué va, no sé qué, siempre estás como en la misma rueda, entonces es como, da igual, entra, empieza, si luego tienes que moverte a otra cosa, pues te mueves a otra cosa, no pasa nada. Y a la hora de vender, digamos, en psicología, evidentemente hay mucho recelo porque normalmente, quitando algunas áreas de la psicología, generalmente estás trabajando pues con la salud mental, con problemas psicológicos en general, con el bienestar de la gente, sea como sea, vaya. Uh Y -huh. todo esto, el mercantilizarlo, pues se suele ver muy mal. Pero yo creo que es inevitable que si te vas a dedicar a la psicología, de algún modo tienes que venderte. Lo que pasa es que no hay que traspasar ciertos límites ni hacer pues ciertas cosas un poquillo
que para mí son inmorales, pero ¿cómo podemos al mismo tiempo romper el estigma que hay y tener claros unos límites propios de lo que sí podemos hacer y lo que ya es algo feo? Claro, esto es algo de lo que hablo mucho con mis clientes porque tenemos los psicólogos especialmente, yo siempre digo que estoy un poco inmunizada, que no del todo, a ciertas cosas por el hecho de haber estudiado publicidad, ¿no? Y venir del marketing y recursos humanos, vengo del sector de mundos como que el tema del dinero y tal lo tenemos como muy interiorizado, pero no te pienses que no estoy exenta de problemas. Pero es verdad que los psicólogos que están más en la parte clínica tienen muchos problemas con lo de vender porque parece como, uno, estoy obligando a la gente y es como, no, o sea, tú tienes un negocio y es tu responsabilidad promocionarte a ti mismo, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Eres autónomo. O sea, tienes el deber de promocionarte a ti mismo porque tienes que comer, tienes que pagar facturas, entonces necesitas pacientes. ¿Significa eso que estás obligando a la gente? No, tú hablas de tu servicio. Y además ahora en redes sociales, a diferencia de lo que pasaba antes, tú estás dando una serie de recursos gratis. Con esos recursos gratis estás evitando que muchas personas vayan a terapia porque están aprendiendo cosas, están entendiendo que a lo mejor lo que les pasa es normal, que no hace falta que vayan a ningún psicólogo a que les ayude a hacer nada porque es que simplemente pues, es una situación normal. Y las personas que quieren profundizar, que quieren mejorar en cualquier aspecto o que no les resulta suficiente, ¿no? Con lo que están viendo online y tal, pues te contratarán. Pero no es o sea, no es algo perverso ni malo. También es que tendemos siempre a ponernos en lo peor cuando hablamos de psicólogos y salud mental y no sé qué, y tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que van al psicólogo porque han tenido una ruptura, por un cambio profesional, por un cambio personal de cualquier estilo, por mejorar habilidades. O sea, no es como, claro, es que nos estamos aprovechando de la gente que está fatal. O sea, es que es como una visión súper negativa que no es realista. Y por eso también tu contenido, cuando crees contenido, también tiene que enfocarse en cosas que no sean dramáticas todo el rato, ¿sabes? O sea, no, o sea, habla de muchas cosas que son como situaciones muy normales y no pasa nada que hablar de eso y no es una cuestión súper dramática. Y luego es importante tener en cuenta pues, tu ética profesional, o sea, que no vas a meterte en temas que no dominas, que vas a derivar, que si es algo, o sea, que no vas a vender humo, ¿sabes? O sea, no vas a decir, te prometo que en 3 sesiones voy a acabar con tu ansiedad y además para toda la vida y no sé qué. O sea, está claro que eso es un límite, que no, una barrera, no se tiene que cruzar. Pero todo lo demás, o sea, tú estás hablando de cómo haces tu trabajo, cómo es tu terapia, en qué consiste, qué puedes esperar, o sea, pues es un servicio como cualquier otro. O sea, quiero decir, si un dentista se promociona, no creo que nadie diga, pues qué mal me parece, porque está jugando con la salud de la gente. Pues es que es salud también eso, y él se promociona porque tiene que tener clientes, porque si no, pues no puede vivir. Entonces, para mí es lo mismo. O sea, una cosa es que eso, que engañes, que esto, ¿no? Que sale a veces, ¿no? De montones de bulos y de cosas. Ahí sí, pero si tú estás hablando de lo que tú ofreces y si a una persona no la puedes ayudar, se lo dices claramente, mira, yo con este problema no te puedo ayudar o tal, dónde está como lo malo de eso? Vale, y bueno, ya para ir acabando, que se nos haga el tiempo, simplemente pues creo que estaría bien acabar pues con una nota positiva también para la gente que nos vea, a modo de pues cualquier cosa que quieras decirles o recomendarles pues en este camino del construir esa marca, del valerse a sí mismos como profesional y como profesionales del sector y mostrarse al mundo, ¿no? Y eso, cualquier cosa que puedas anotar y con esto cerramos. Nada, yo os quiero mandar mucho ánimo a todos los que estéis en ese camino de empezar, de querer crear una marca personal, de vender vuestro servicio, lo que sea.
que todo el mundo ha empezado por algún sitio. No lo tenéis que tener todo claro desde el principio, no lo pretendáis porque no va a pasar, ¿vale? Entonces, empieza por algo básico, por lo sencillo, no te compliques y luego, después de un periodo de exploración en el que ya veas, pues tengas claro, ¿no? Pues qué personas hacen qué cosas, qué te gusta, qué no te gusta, ya lo tendrás más definido, pero que no intentes partir de esa idea de tengo que sentirme perfecto, preparado, experto y todas estas cosas, porque eso no va a pasar simplemente. Pues con eso despedimos, Sandra, y te lo agradecemos mucho este ratito. Muchas gracias a vosotros. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.